Hola, bienvenidos todos. Estamos nuevamente acá en F Inclusión. Mi nombre es Sebastián Rojas, está Ana Cárdenas y Daniel Trivic, y hoy día vamos a hablar un poco también sobre los tipos de docentes y su liderazgo en el aula, tanto acá en Chile como, gracias a la presencia de Ana, también tener un poco su experiencia en México. Ana, ¿quieres comenzar comentando algo? Sí, claro, bueno, como decía Sebastián, vamos a ver un poco de los profesores, los tipos de profesores pues más generales que hay. Y yo les voy a comentar, en base a eso, cuáles profesores existen en México, tipo de profesores que tenemos aquí, eh, en, en qué niveles de educación, y mis compañeros me van a explicar las diferencias que tenemos de mi país a su país en Chile. Daniel. Bueno, el primero es democrático. Sebastián, ¿quieres empezar a explicar lo que es Sí, el democrático? démosle el pase a Daniel. Daniel, hay que nos explique un poco sobre el perfil democrático de cada profesor. Bien, el profesor democrático en este caso es un profesor que en el fondo va a entregar herramientas para que en el fondo el grupo curso, el grupo del aula, empiece a generar vínculos de tal manera que sean como autodidactas, en el sentido de que puedan tener herramientas ellos mismos para ir, por ejemplo, solucionando problemas, ¿ya? Por eso que también el Power y la imagen que vemos en pantalla tiene en negrita el destaca la gestión emocional en el aula. En el fondo, yo creo que también puede tener un poco de mediación, si bien es otro tipo de docente, pero creo que también está un poco en esto del profesor democrático, de entregar como la facultad a los estudiantes para que puedan como también poner en práctica lo que piensan. Claro, comprendemos. Sí, sí, un profesor Em, que da igualdad, equidad a todos sus alumnos, sin dar más ni menos a ningún otro alumno. Ujú, exacto. Igual es interesante este tipo de docencia porque, claro, lo vamos a ver más adelante, pero dentro de las problemáticas que pueden aparecer eh, en un curso, por ejemplo, es que se haga como un abuso también de esta facultad que tienen de la equidad, por ejemplo, de la que hablaba Ana, frente a ciertas situaciones de problemas. Entonces, también por ahí un poco hay que ser súper claro en decir que van a existir problemáticas y hay que tener herramientas que vamos a ver más adelante eh, para solucionar. Ya también tiene un grado de complejidad hacer este tipo de profesor. Exacto. Ana, nos comentarías un poco sobre el perfil del profesor mediador? El mediador. Ujú. Bueno, pues por ejemplo, creo que sería un poco parecido al democrático, este, pero, ¿cómo decirlo? Trata, a lo mejor no sería tan, ¿cuál es la palabra? Trata de ser más pedagógico, Claro, usa técnicas más pedagógicas para enseñar a sus alumnos. Esa sería la palabra. A lo mejor el democrático sería usaría técnicas más antiguas, ujú, mientras que el otro sí trataría de ser más práctico, se fijaría más en el tipo de aprendizaje que tienen sus alumnos, como dice, fomenta la autodisciplina, aprendizaje, autonomía grupal. Ese sería más el mediador. Claro. Yo creo que igual está enfocado en un trabajo más colaborativo Ujú, entre el mismo alumnado. Entonces, por ahí yo creo que puede estar un poco más la diferencia con el democrático. ujú.
Claro. que en el fondo no es tan partícipe de ese aprendizaje. Ujú. Como que se distingue igual quizá un poco más su rol de profesor, como que está más a cargo de ir guiando a los estudiantes que solamente dar la chance de elegir acciones por vía democrática. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos revisado los primeros dos perfiles, el perfil democrático, ¿no es cierto? Y el perfil mediador. Y ahora vamos a revisar los últimos dos, que en sí abandonan un poco este perfil de que los estudiantes participen de las decisiones, y cada vez como que ese rol va tomándose más como el profesor. Bueno, primero el perfil autoritario implica ser muy estricto, en el sentido de que es estricto para poner reglas que él sabe que a los estudiantes les van a servir para su desarrollo. Entonces, en ese sentido es muy estricto. Por ejemplo, es muy estricto con la hora de llegada, en cuanto a las entregas de trabajo, en cuanto al trato que deben tener hacia él y en clase. Y está muy también enfocado a pruebas como objetivas, como a evaluaciones que tengan respuestas concretas, ¿no es cierto? Y no es tan reflexivo y tan crítico, o no le deja a los niños tener ese pensamiento tan crítico. Y principalmente privilegia el trabajo individual. ¿Sí? Yo creo que este perfil de profesor es súper lejano a lo que es la inclusión igual. Yo creo que sobre todo cuando hablamos de adaptar la educación para las personas en situación de discapacidad, no podemos ser cerrados, como decía Seba, en este perfil, por ejemplo, porque lamentablemente no podemos ser así, o sea, si no, no es inclusión, pues. ¿De qué manera podemos llegar a los diferentes tipos de estudiantes que presentan alguna situación de discapacidad siendo tan cerrados? O sea, por ejemplo, las evaluaciones prueba objetiva, respuestas concretas, en el caso de nosotros en la parte del movimiento, creo que no podemos centrarnos en eso, creo que tenemos que dar alternativas, tenemos que enfocarnos quizás en evaluaciones más formativas, que en el fondo podamos ir también haciendo una retroalimentación, y quizás con esto doy paso para que hablemos del siguiente perfil, en donde existan retroalimentaciones constantes desde el docente hacia el estudiante, o sea, un estudiante sin o con situación de discapacidad. Sí, yo creo No que sé, Ana. estos son profesores que realmente ni siquiera quieren su trabajo, solamente están ahí por, porque les pagan, no tienen otra cosa que hacer y no saben ser profesores. Como dice aquí, se cierran demasiado, eh, quieren bueno, sí, quieren tener la razón de todo y realmente no les importa lo que piensen sus alumnos. Ellos quieren tener la razón de todo. Claro. Y bueno, por ahí yo creo que el siguiente perfil, que es el tradicional, se contrapone un poco a lo que era el profesor mediador, pues, que, bueno, lo vamos a leer, dice que es un profesor intransigente y dominante, tiene poco margen para la novedad y el desarrollo autónomo del alumnado, al contrario del profesor mediador, que en el fondo igual le entregaba esa responsabilidad a los estudiantes para que hicieran un trabajo más colaborativo. Y bueno, lo que veníamos hablando, que era el tema de la evaluación, que es poco transparente y no presenta esta retroalimentación, que yo creo que es súper importante. Retroalimentar en la misma evaluación o en el cotidiano a los estudiantes de cómo van avanzando, de cómo se está viendo desde afuera. Yo creo que eso también tiene que ver un poco más con ese rol de guía y de acompañador, para entregar conocimientos. Sobre todo, por ejemplo, que si lo llama al plano de la inclusión, yo creo que todos estos chicos y chicas que asisten, por ejemplo, a centros de rehabilitación o se nos van a presentar en un contexto colegial o de escuela,
necesitan esa compañía, necesitan ese acompañamiento y necesitan que uno igual esté súper comprometido con lo que está haciendo. Y ahí Ana hacía hincapié en el punto de que son profesores por serlo. Y el tema de la vocación es súper importante. Yo creo que vital en el ser docente. Este tipo de profesores también se dan más, por ejemplo, bueno, aquí en México, por ejemplo, se dan más en la secundaria. Y creo que también serían, si son totalmente tradicionales, si no nos damos solamente porque tenemos que dominar a los niños rebeldes, por dominarlos y porque no se vayan de los estribos y que obedezcan. Por ejemplo, en las primarias serían personas ya mayores que se quedaron con la educación de las escuelas lancasterianas, las más viejitas, donde tal cual a los niños se les pegaba con las reglas, así Como que muestra la foto, así. con el Chavo. Son profesores que se quedaron con esa educación y que ya no se actualizaron ni se quedaron con esa mentalidad. Sí, nos vamos por ese tipo de rollos. Yo tengo amigas que les tocaron profesoras así en el kinder. Entonces, yo creo que se verían ese tipo de, en esos dos escenarios, en las secundarias o en profesores que ya se quedaron con esa educación, que ya serían personas pues con mayor edad. Claro. Yo igual como compartiendo un poco mi experiencia, siento que, bueno, afortunadamente nosotros en la Universidad Andrés Bello tenemos muy buenos profesores que son profesores en sí, que comparten su experiencia, que hacen la retroalimentación y tienen los otros dos perfiles, ¿no es cierto? Tienen el perfil, no tienen ni el perfil ni autoritario ni tradicional, pero sí en otras carreras se ha visto mucho que estos perfiles aún existen. Por ejemplo, en medicina o en derecho han salido a veces muchas noticias donde estudiantes denuncian a los profesores por malos tratos, por burlas, por prácticamente sentirse dioses y menospreciar al estudiante. Entonces, si bien, como comparte Ana, yo creo que acá en Chile también deben existir esos profesores en algunos establecimientos, siento que el mayor problema que tenemos acá en Chile aún es que esos profesores están en la universidad y forman nuevos profesionales. Entonces, también es muy crítico la forma en que ellos enseñan, porque acá en Chile al menos no toda persona que enseña tiene la obligación de ser profesor. Y siento que al menos ese filtro de profesor es muy importante para desarrollar a nuevas personas, porque en sí el profesor, ese es su rol principal, ¿no es cierto? Es como enseñar. Y a veces, no sé, un ingeniero o un abogado, por mucho que sea muy experto en el área y no sabe desarrollar ese contenido y dárselo a entender a los estudiantes, no va a tener las características de un profesor. No, aquí realmente en la universidad es todo lo contrario, porque se supone que si tú entraste a la universidad es porque pudiste, porque te esforzaste y si tú sabrás si reprobaste es por tu rollo y tu problema es tuyo, después tuyo y al último tuyo. Entonces los profesores van a lo que van y no se van a andar preocupando por el estudiante, se van a preocupar por ellos y ya. Es muy extraño un profesor que te encuentres que te va a estar molestando o algo así. Sí tuve uno que era autoritario de hecho, pero es muy extraño un profesor que te va a andar haciendo eso. En medicinas, pues de diferente manera, pero Bien. Bueno, ya dando un poco el cierre, ¿no es cierto?, esta presentación de los perfiles de los docentes en el aula, vamos a pasar ahora a ver un poco las estrategias que pueden tener estos profesores, y bien, bajo también nuestra propia experiencia como futuros profesores con Daniel y Ana, ¿no es cierto?, como ya pedagoga, sobre la resolución de problemas que se pueden presentar en el aula. Ya, aquí me gustaría que, no sé, quizás Ana o Daniel nos fueran comentando
tanto las estrategias que aparecen acá, como también estrategias que ellos crean que sean pertinentes para hacer esta inclusión que nosotros desarrollamos acá en nuestro canal. Vale. Bien, vamos a ir, yo creo que sería interesante ir analizándolas por puntos, y también ir generando un diálogo. El primero habla de evitar las amenazas desde el docente y establecer normas y procedimientos claros. Yo creo que eso, bueno, es súper concreto, y está relacionado con los límites que vamos a establecer en el aula. Porque yo creo que eso también va a ayudar a la convivencia, va a ayudar al buen trato y en el fondo saber que, por ejemplo, desde un aspecto de un perfil más democrático, por ejemplo, claro, entregamos la posibilidad de hacer, pero también dentro de ciertos parámetros y esos parámetros, claro, tienen que ser respetados. Okay. Bueno, pues yo, por ejemplo, si te encuentras en ese puesto, si te encuentras con un salón que está en un conflicto frecuente, es muy indispensable, en la experiencia que tengo, es indispensable ser un profesor que en cuanto llega, poner sus reglas, no ponerlas después, un día después, horas, llegas, te presentas y pones cuáles son tus reglas y cuáles son las consecuencias de no seguirlas. Esto no quiere decir que seas autoritario, porque hay una diferencia en ser autoritario y ser un profesor que tiene que tiene que seguir sus reglas, porque Como que se haga respetar. sí, que se dé a respetar, porque vas a seguir, a pesar de eso, pues vas a ser un profesor pues democrático que puede seguir pidiendo la opinión de sus alumnos, puede seguir poniendo técnicas pedagógicas, pero ante todo esto, tienes que dar a entender a tu salón que debe haber respeto mutuo y equidad. Entonces es indispensable esto si te encuentras en un tipo de salón en conflicto, si quieres tener inclusión, poner tus reglas en cuanto llegues. Uh-huh. Yo creo que como para un poco englobar, ¿no es cierto?, lo que hemos hablado ahora, el profesor en sí debe tener este rol de mediador en algunas circunstancias, en otras circunstancias un poco más estricto, ¿no es cierto?, donde ponga un poco más de guía, tanto grupal como individual con los estudiantes, y también espacios donde permita que los estudiantes participen como en este rol de liderar, ¿no es cierto?, la clase y que puedan ir estableciendo las reglas, como por ejemplo evaluaciones o la convivencia que pueden desarrollar en el aula. Claro, yo creo que ahí, uniendo con lo que decía el Seba, es importante conocer al grupo también. O sea, de qué manera vamos a llegar si no sabemos a qué nos estamos enfrentando, o más que enfrentarnos, como con quienes estamos compartiendo en el fondo el aula. Yo creo que hay que conocer las problemáticas, hay que saber qué pasa, hay que darle el tiempo a conocer, y eso también va a llevar a que podamos plantear objetivos que sean acordes al grupo, acordes a los niños o niñas, o por ejemplo, en el caso de algún niño o niña en situación de discapacidad, y creo que también conocer las problemáticas nos va a llevar a plantear objetivos que sean más pertinentes a la incorporación de este grupo, y trabajarlo de buena manera. Y eso también nos va a hacer ser innovadores, y poder participar también de estos grupos. Uh-huh. Me parece. Ana, si nos pudieras quizás compartir un poco lo que habíamos hablado antes de la sesión sobre cómo tú sientes que es o cómo se ha ido desarrollando la docencia en México. Sí, de los profesores autoritarios. Claro, ajá, este cambio que ha habido de profesores autoritarios y a lo mejor cómo estos profesores se han ido erradicando a ciertos colegios en específico. Bueno, como comentaba, los profesores más autoritarios que hay
son en la secundaria. Ujú. En las universidades casi no hay. Es más como de es tu problema, después tu problema y al final tu problema. Es, es más raro verlo en medicina, en carreras más como de abogados. Es probable verlos, pero no como para estar, aquí se dice por decir, moliendo. Ujú. Sino como a la hora de estar escribiendo o les dejan mucha tarea, ¿sí? Esa sería como su manera de estar presionando, ¿sí? No verbalmente, sino con las tareas. Comprendo. Pero en educación básica, como sería el kinder o la primaria, no, en realidad ahí es más como, de hecho, a la hora del reclutamiento se solicitan más profesores en pedagogía o los que estudiaron en la normal, así se llama la escuela, Ujú. la normal, así se llama, donde estudian todos los maestros normalistas. Tienen que ser profesores pacientes, que sepan técnicas pedagógicas, creativos, dinámicos. ¿Para qué? Para que les enseñen actividades a los niños, jueguen con ellos, ¿sí? Entonces, profesores así en escuelas más educativa básica, pues casi no se ve, es raro, Ujú. es más en media o media superior. Comprendo. Bueno, aquí ya lo habíamos hablado un poquito que cada vez ha ido mutando un poco más, ¿no es cierto?, este perfil de profesor, sobre todo ahora también en el contexto de pandemia, que el profesor ha tenido que renovarse y ser mucho más creativo y también buscar el consenso con los estudiantes, porque ya en sí este método tan autoritario no se ve viable. Hay muchos factores en donde los estudiantes no pueden o sí, o pueden alejarse de las clases y así eh, perder la atención de la clase en concreto. Entonces, como que el rol del docente cada vez se ha ido volviendo más innovador y buscando plantear soluciones dentro del contexto en donde se desenvuelve. Ok. No, sí, ¿Sí? sí, de acuerdo. Y bien, estuvo muy grata esta conversación. Quedamos un poquito corto de tiempo. Ah, yo les iba a preguntar, ¿ustedes ¿No? qué tipo de profesores se consideran? Eh, Yo sí, creo que yo profesionalmente. personalmente estoy en la búsqueda todavía, estoy en la búsqueda. No. Bueno, yo creo que estamos, o sea, personalmente estoy también en esa búsqueda, pero dándole matices a cada situación. Por ejemplo, si un curso no sé, se muestra muy conflictivo, quizás tengo algunas estrategias un poco más mediadoras o un poco más autoritarias, y por un momento y luego ya un poco más permisivo y se vuelve un poco más democrático y mediador. Eso primero como para plantear un poco las reglas de que me conozcan y después un poco más permisivo. Yo soy autoritaria. ¿Sí? No sé. Ah, ya. No, espero No, que no, espero que no. Esperamos que no. podemos. Bien, Muy bien. queridos, con esto vamos dando cierre a nuestro conversatorio. Ya los dejamos invitados a seguir nuestra página de Instagram, F Inclusión. Y nos vemos pronto, ¿no? Sí, nos estaremos Seba, viendo pronto. Ana, Todos. Gracias. Que que estamos estén bien. bien. Adiós. Chao, chao.